Hola a todos, mi nombre es Camilo Andrés Caro Durán, mi compañero Jonathan Galvis Muñoz. Les vamos a exponer acerca de los impuestos después de la independencia, presentado a la profesora Lucy Victoria Ojeda, de la materia de Historia de América Latina. En el presente video estudiaremos los pormenores de la instauración de la tributación directa y progresiva en Latinoamérica, inmersa en el proceso de consolidación de la estructura fiscal republicana en Argentina, México, Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. Esto una vez que lograron su independencia de España. En una primera instancia describimos la instauración de la contribución y posteriormente estudiaremos la dinámica de la misma en términos cuantitativos. Por último, vamos a exponer por razones de dicha dinámica con base en los informes de los encargados del fisco en cada contexto. Este ejercicio fue desarrollado desde una perspectiva comparada, permitiendo encontrar patrones similares entre cada uno de los contextos nacionales, los cuales fueron la causa del escaso margen de productividad de la puesta en marcha de la tributación directa y progresiva en el continente. La independencia significó la renovación de los cuadros administrativos del fisco, los cuales eran liderados por secretarios de Estado que en su gran mayoría compartían un ideario liberal, razón por la cual su gestión se centró en la necesidad de modernizar el sistema fiscal con base en la reducción del gasto estatal, el abandono de algunas de las antiguas disposiciones coloniales y la creación de nuevos gravámenes que cumplieron con el principio fundamental de ser directos y progresivos. Por estas razones, en algunos países se intentó la aplicación del impuesto directo sobre la renta y el patrimonio, como mecanismo ideal para reemplazar gravámenes tales como las alcabalas, los excesivos derechos aduaneros o los diezmos. Una vez consolidado el proceso de independencia en la América española, las nuevas administraciones republicanas se vieron en la necesidad de reconstruir y modernizar el sistema fiscal heredado de la colonia, el cual se caracterizaba por tener su base en los gravámenes que afectaban a la producción minera, los monopolios en la elaboración y distribución de distintos productos y en exacciones que afectaban el comercio interno. Los principios que debían regir los nacientes sistemas fiscales tenían como fines fundamentales la constitución y el mantenimiento de un ejército nacional que hiciera frente a los posibles ataques de otros países, la instauración de un sólido sistema de justicia y la construcción de obras e instituciones públicas que promoviesen la instrucción del pueblo y la promoción del comercio. Las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de dichas tareas debían centrarse en la instauración de impuestos que gravaran a cada contribuyente de acuerdo a sus posibilidades económicas, que fuesen totalmente claros para los ciudadanos, que facilitaran su pago y, por último, que permitieran la llegada de la mayor proporción de fondos recaudados a las arcas del Estado. Progresividad, claridad, comodidad en la recaudación y eficiencia debían ser los principios de las nuevas imposiciones. Como apenas es evidente, la estructura fiscal colonial poco cumplía dichos principios, en especial impuestos como la alcabala que grababa las transacciones comerciales al interior de cada nación, debido a que, como lo mencionó Adam Smith, los impuestos indirectos requerían una amplia cantidad de funcionarios para su recaudo, desalentaban la producción al incrementar los precios de las mercancías, estimulaban el contrabando y oprimían a los contribuyentes a ser víctimas de las constantes visitas e inspecciones de los encargados del fisco. En este contexto, se denota cómo las naciones latinoamericanas estaban a tono con las ideas inglesas de modernización del aparato fiscal con base a la tributación directa, en franca oposición a las rentas provenientes de la actividad comercial. El espíritu de las reformas se fundaba en lograr la equidad, la claridad, la fácil recaudación y la eficacia fiscal, cuya némesis estaba encarnada por los impuestos al tráfico interior, tales como la alcabala. Esta bandera fue enarbolada por los ministros de Hacienda, quienes lograron convencer a sus respectivos legislativos para la instauración de la tributación directa, legalización que tendría diversos matices. Continuaremos hablando de las leyes de tributación directa. Una vez fueron diseñados los proyectos de modernización fiscal, los legislativos en las distintas naciones se dieron a la labor de aprobar las leyes que reglamentaban la contribución directa, así como las que eliminaban las antiguas exacciones coloniales que con la misma se pretendían reemplazar los diezmos y la dependencia absoluta de ingresos aduaneros en el caso argentino y las alcabalas en el caso panameño, colombiano, ecuatoriano, venezolano y mexicano. En el caso particular de Colombia, el Congreso en 1821 instauró para los territorios de jurisdicción el impuesto a la renta, el cual consistió en una tributación del 10% anual sobre los ingresos producidos por la tierra y el capital, y del 2 al 3% sobre los ingresos personales como los salarios gubernamentales.
Sin embargo, las medidas no tuvieron un largo alcance debido a la inexistencia de un catastro bien informado y a la oposición que múltiples sectores hicieron para el pago de la misma, razón por la cual el legislativo la suprimió y estableció el cobro de patentes. Así, por lo tanto, se cerró el intento de instaurar la tributación directa y progresiva en el caso de Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. En Argentina, en 1821, se estableció el impuesto directo sobre el patrimonio, el cual gravaba anualmente diversos capitales de acuerdo a su empleo. Por tanto, el capital comercial quedaba gravado con un 8%, el industrial con el 6%, las haciendas con el 2% y los demás con un 2%. Reformas que se fundaron en la ampliación de la base gravable como en 1839, donde se eliminaron las excepciones como producto del bloqueo francés a los puertos y a la consecuente disminución de las rentas aduaneras, y también en el modo de recaudación. Sin embargo, la contribución directa no logró eliminar la dependencia del Estado a los ingresos aduaneros y al diezmo. Así las cosas, la legislación fiscal que impuso la contribución directa en Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Ecuador y México tuvo un desarrollo similar. En una primera instancia intentó gravar la renta y el patrimonio en distintas escalas. Sin embargo, las dificultades en la recaudación, los escasos rendimientos y la inexistencia de un censo nacional obligaron a los cuerpos legislativos a desistir de su aplicación y optar por gravar solamente los sueldos de particulares, en la forma de capitación como en México. Restablecer la alcabala como en Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, o ampliar la base tributaria eliminando las exenciones y administrándola de forma directa por los funcionarios del Estado como en Argentina. Sin embargo, se hace preciso estudiar el impacto de este desarrollo en los niveles de recaudación real, estableciendo el papel de la contribución directa frente al total de los ingresos estatales y su comportamiento a lo largo de sus periodos de vigencia en cada país. La aplicación de la contribución directa mostró distintas dinámicas a nivel cuantitativo, al unísono de las reformas que fueron surgiendo como producto de las tempranas experiencias de su cobro y a las dinámicas de cada región. En el caso de Colombia, la contribución significó el 1.41% de los ingresos totales de las regiones que conformarían la República de la Nueva Granada, a partir de 1830. Departamentos de Cauca, Cundinamarca, Boyacá estarían en jurisdicciones en las que tuvieron un mayor ingreso por conceptos de contribución directa, pero entre ellas la que se destacó fue Cundinamarca, al ser el sede del gobierno central. Por tanto, detentora de un regular cuadro administrativo y también gracias a que se constituía en región de concentración de la actividad comercial, siendo eslabón entre la costa atlántica y las regiones mineras. Sin embargo, lejos de ser un éxito, la contribución directa fue presa de marcadas fluctuaciones, dejando al Estado colombiano dependiente de los ingresos aduaneros del departamento del Magdalena y de los empréstitos externos como el de 1822 y 1824. Es así como entre el periodo de 1821 y 1823 se observa un continuo crecimiento del importe de esta renta, para que en 1823 a 1824 sufra un acentuado descalabro como producto de las escaseces de numerario. La falta de censos y descripción de los bienes gravables tendría una tendencia decreciente. Se ve disimulada en 1824 y 1826 tras la instauración de la reforma en la administración fiscal que proporcionó una mayor autonomía a las administraciones departamentales y la mayor oferta monetaria como producto de la inversión de la mayor parte de los fondos del empréstito de 1824, en pago de deudas a particulares y empleados civiles y militares con sueldos atrasados. Muy a pesar de ello, la ley que reformó su cobro y estableció el pago de patentes sobre el ejercicio profesional de muchos particulares fue el mismo preámbulo de la debacle, registrando los peores rendimientos del fallido experimento tal como lo demuestran las cifras. Una dinámica similar se constata en la República de Venezuela, al analizar la tendencia de los ingresos por contribución directa. Este rubro solo llega a constituir el 1.79% del total ingresado en las arcas de los departamentos de Zulia, Orinoco, Apure y Venezuela, dejando al Estado en un total de dependencia de los ingresos aduaneros. Esta tendencia del ingreso muestra cómo entre 1822 y 1824 se presentó una amplia elevación de los ingresos por contribución directa, llegando a un tope máximo entre los años 1824 y 1825 al reorganizarse la administración fiscal en todo el territorio.
comportamiento que se mantiene en términos relativos estables hasta el año 1826, cuando tras la aplicación del sistema de patentes los ingresos se desplomaron, haciendo necesaria la restauración de la alcabala, tal como se muestra a continuación. Una dinámica similar se constata en la República de Venezuela, al analizar la tendencia de los ingresos por contribución directa. Este rubro solo llega a constituir el 1.79% del total ingresado en las arcas de los departamentos de Zulia, Orinoco, Apure y Venezuela, dejando al Estado en un total de dependencia de los ingresos aduaneros. Esta tendencia del ingreso muestra cómo entre 1822 y 1824 se presentó una amplia elevación de los ingresos por contribución directa, llegando a un tope máximo entre los años 1824 y 1825 al reorganizarse la administración fiscal en todo el territorio, comportamiento que se mantiene en términos relativos estables hasta el año 1823, cuando tras la aplicación del sistema de patentes los ingresos se desplomaron, haciendo necesaria la restauración de la alcabala, tal como se muestra a continuación. En el Ecuador, la contribución directa representó el 1.34% de todo lo recaudado en su área de influencia, marcada por una alta dependencia de los impuestos aduaneros producidos por el puerto de Guayaquil y sus exportaciones de cacao, que mostraron una tendencia interrumpida al alza desde fines del siglo XVIII hasta entrando al siglo XIX, tal como se muestran en la gráfica que estamos viendo en este momento. La fluctuación de la recaudación directa también se vio afectada por las reformas a la administración fiscal y a la transformación al sistema de patentes, ambas impuestas desde Bogotá, y fundamentalmente al éxito que dicho sistema obtuvo en la sierra, contrario a los obstáculos que la élite guayaquileña impuso para su cobro, tendencias que se evidencian claramente en los márgenes recaudados. En Panamá, este tipo de contribuciones tuvo un corto periodo de existencia, representando el 1.2% del total recaudado, cuya tendencia marcó una instauración tardía de las medidas, contrario a lo sucedido en sus similares de Colombia, Ecuador y Venezuela, pues solo se implementó a partir de 1823, registrando una constante tendencia a la baja acentuada tras la instauración del sistema de patentes, el cual no contó con aprobación del público, como fielmente se refleja en las cuentas. En las Provincias Unidas de Buenos Aires, la contribución directa sumó un total de 2.23% del total recaudado, teniendo un periodo de existencia mucho más largo que en otros contextos, esto debido a un mayor grado de seguridad institucional, pues las reformas se dieron de manera más esporádica que en otras naciones. Sin embargo, dichos márgenes no lograron que la contribución sustituyera a los diezmos eclesiásticos y mucho menos hacer dependiente al gobierno de las Provincias Unidas de los impuestos aduaneros. Es evidente en el gráfico que estamos viendo que las medidas tomadas por el gobierno significaron un mejor rendimiento de este rubro. En 1824, tras la instauración de la recolección puerta a puerta, en 1836, cuando Rosas restablece la administración central del ramo, y en 1839, cuando se amplía la base gravable al eliminarse las exenciones como producto del decrecimiento de los rendimientos de las aduanas tras el bloqueo francés. En el caso de México, la tendencia muestra el fracaso de la contribución directa en áreas de reemplazar las alcabalas, ya que solo se obtuvieron 500.000 en sus primeros años de existencia. Sin embargo, la tendencia muestra el éxito de la aplicación del sistema de patentes debido a que logró duplicar la recaudación entre 1841 y 1844, tal como lo muestra el gráfico. Los distintos contextos analizados muestran cómo las series de recaudación por contribución directa en cada contexto nacional variaron de acuerdo a las reformas para la aplicación de las mismas. Así, las cosas para el caso de Colombia, la falta de censos y numerario destacaron la renta, lo cual fue contrarrestado gracias a las reformas administrativas que otorgaban mayor autonomía fiscal a los departamentos, para posteriormente fracasar tras la imposición del sistema de patentes, tal como sucedió en Venezuela, en Panamá y en Ecuador. Por su parte, en el contexto argentino, la ampliación de la base de contribuyentes y una mayor administración centralizada permitieron la expansión y continuidad de la reforma. Y en México, a pesar de los tempranos fracasos, la capitación fue el aliciente
a los embates. Sin embargo, en ninguna república cumplió con sus objetivos centrales de eliminación de los impuestos indirectos en pro de la modernización fiscal. El objetivo central de la contribución directa como mecanismo para la modernización del fisco de América Latina no fue cumplido en ninguno de los contextos estudiados, ya que este no logró sustituir la alcabala ni dejar de depender de los ingresos aduaneros. Por ejemplo, en el caso de Colombia, las alcabalas entre los años 1796 y 1800 solo aportó en contribución directa un 1.41% frente al 22.39% de la alcabala. Por lo tanto, significó que las principales razones para este fenómeno fueron la inexistencia de un censo organizado, la negligencia de los empleados del fisco, la libertad de acción de la administración local y el deterioro del orden público tras continuas revueltas presentadas en estos años. De igual forma, en Venezuela la contribución directa no suplió los ingresos dejados de percibir como producto de la reforma de las alcabalas, ya que la contribución directa solo significó el 1.79% del ingreso total frente al 51%. Se postuló como una de las causas del escaso margen de la productividad del impuesto, la poca legitimidad que representaba esta a los ojos de la administración y los habitantes de Venezuela, pues esta misma fue impuesta por la Junta Superior de Hacienda en Bogotá sin tomar en cuenta las observaciones de los habitantes de los territorios orientales. Este fracaso tampoco es ajeno en el Ecuador, donde las alcabalas habían logrado un recaudo entre 1801 del 35.37% y por lo tanto la contribución directa solo registraba el 1.34% del total recaudado. Además de las causas ya citadas, se sumaban a estas la fuerte resistencia que ejercieron las clases altas de Guayaquil para pagar la contribución, lo cual es nefasto si se toma en cuenta que la mayor cantidad de capital comercial y agrícola se encontraba en su jurisdicción. Este comportamiento también fue similar en los países de Panamá, México y Argentina. Bueno, así las cosas, que como se ve en el papel de la contribución directa como una herramienta en pro de la modernización del fisco en las antiguas colonias españolas, no fue desarrollado a cabalidad totalmente, debido a que su bajo recaudo no le permitió suplir los déficits dejados tras la eliminación de antiguas exacciones como la alcabala o el diezmo, como tampoco pudo servir de vehículo para la flexibilización de las barreras comerciales, debido a que no podía ni siquiera llegar a igualar los rubros obtenidos vía los gravámenes aduaneros. Una de las conclusiones fue que la herramienta ideada para lograr la modernización fiscal fue la instauración del impuesto directo sobre la renta y el patrimonio, a fin de reemplazar las antiguas contribuciones, que a criterio del liberalismo ponían trabas al comercio y al desarrollo de la actividad agrícola, tales como la alcabala, los derechos aduaneros y el diezmo. En teoría, la contribución directa permitía un mejor recaudo toda vez que buscaba la facilidad para efectuar los pagos, la claridad frente a los contribuyentes y también un menor grado de corrupción. También tenemos en cuenta que otra de las conclusiones de todo este trabajo acerca de los impuestos es que la facilidad en el pago de la contribución directa no fue tal, pues se encomendó a los colectores particulares, quienes debían proceder con los datos catastrales suministrados en muchos casos por la curia de las distintas provincias, y solo la imposición de métodos extremos como los cobros puerta a puerta en Buenos Aires tuvieron un impacto amplio. Por otra parte, tampoco existió claridad en los contribuyentes sobre los montos a cancelar. Esto debido a que en los 6 escenarios estudiados la contribución directa fue presa de reformas constantes por parte de los legisladores, medidas que cambiaban en corto tiempo las alícuotas impositivas, así como la naturaleza de la contribución, unas veces calculada con base a la renta y el patrimonio y otras fundadas en el ejercicio de una profesión, como el sistema de patentes implementado en Colombia y México. Sin embargo, aún en la actualidad se mantienen en algunas de estas naciones amplias excepciones sobre la contribución directa, esgrimiendo los mismos principios de comienzos del siglo XIX, fundados en la idea que formulaba que el crecimiento del capital depende de la discriminación del consumo de los sectores privilegiados, negando así la posibilidad de la aplicación de dicho impuesto como medida para la redistribución del ingreso. Esto, lo cual es ampliamente evitado por Keynes,
para quienes las medidas tendientes a la redistribución del ingreso aumentan la propensión al consumo, siendo más benéficas para el aumento del capital. Bueno, ya hablado todo esto, podemos terminar este trabajo, darle las gracias a todos por escucharlo y pues esperando que haya quedado claro todo lo pertinente al tema de los orígenes del impuesto directo y progresivo en América Latina. Muchas gracias y hasta luego.